Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El polvo de la planicie se levantaba en remolinos bajos, como si alguien hubiera barriendo con desgano el desierto entero. Elías Montoya espolió al alazán y dejó atrás la vereda de piedras sueltas que desembocaba en San Roque, un caserío, de adobe color tierra apretujado en torno a una plaza, una iglesia blanca a medio encalar y una cantina con puertas abatibles que jamás se cerraban del todo. Llevaba a la espalda una alforja, un par de camisas gastadas y el papel doblado que le había cambiado el rumbo, el testamento de don Ramiro Montoya, su tío abuelo, a quien apenas recordaba como un hombre alto, de bigote duro y ojos que no temblaban. Fue el notario Corbalán quien lo mandó llamar. La carta, escrita con tinta aguacentada, decía que don Ramiro había dejado bienes muebles e inmuebles a nombre de su sobrino nieto. Una casucha de 2 habitaciones con corral y pegado al río seco el viejo ahumadero que abasteció durante años a los fuertes del territorio. Elías había oído ese nombre en las fogatas de campamento, cuando los arrieros se ponían contadores. Los chorizos de Ramiro cruzaron más balas que diligencias. Su cecina aguantó más marchas que las botas. Pero también había rumores, que una noche de golpe el humo dejó de salir y la puerta se selló por dentro. Desde entonces el ahumadero se quedó quieto y negro como un recuerdo que nadie quiere tocar. Dejó el caballo atado frente a la cantina de El Mimbre. Adentro, los naipes chasquearon, una risa reventó contra el zinc del mostrador y el cantinero, un hombre ancho al que todos llamaban Pardo, le echó una mirada que olía a cálculo. «Busco al notario», dijo Elías, secándose el sudor del cuello. «En la esquina de la plaza junto al herrero». «Si es por lo de Montoya, mejor que vaya con la panza llena», respondió Pardo, sirviéndole sin pedir permiso un vaso corto de mezcal. «A los que heredan acá, primero los felicitan, y luego les soplan los fantasmas». Elías sonrió por compromiso. Bebió un trago y sintió la rasquiña del alcohol bajar lento. En la calle, el sol rebotaba en los muros. Al entrar a la oficina de Corbalán, un reloj de péndulo marcaba con seriedad cada segundo, como si contara monedas invisibles. El notario era un hombre seco, con la barba más ordenada que su escritorio. «Señor Montoya», dijo sin levantarse, «lo esperaba. Siéntese». Le puso delante un fajo de papeles. El acta de defunción, un inventario y el título de propiedad del ahumadero. 2 llaves grandes, oxidadas, descansaban en un plato de loza. «No hay hipotecario ni deudas registradas», aclaró Corbalán. «Solo advertencias». Elías alzó una ceja. «Deudas con los vivos o con los muertos». «Los vivos siempre encuentran cómo cobrar», respondió el notario moviendo apenas el bigote. «De los muertos uno solo puede defenderse con cuidado». Le explicó que don Ramiro había cerrado el negocio después de un incidente con los hornos, que hubo un empleado que se perdió, que el párroco padre Esteban acudió a bendecir la puerta y que desde entonces nadie la había abierto. «Cosas de pueblo», pensó Elías, guardando las llaves. Estampó su firma, se guardó el título con la prolijidad de quien guarda una navaja y se levantó. «Si piensa vender, hay. Quien pregunta por el terreno», agregó Corbalán casi en confidencia. «Pero si piensa entrar, entre de día». Elías salió a la luz con esa frase pegada al oído. Caminó hasta el río seco, un tajo pálido cubierto de guijarros donde crecía mezquite y ocotillo, y siguió la ribera hasta que el ahumadero apareció. Un edificio de adobe bajo y alargado, con techo de vigas ennegrecidas y una chimenea gruesa que parecía un dedo levantado pidiendo callar. La puerta de madera estaba blindada por una plancha de hierro claveteada, y los clavos comidos por el óxido parecían pequeñas lenguas quemadas. No había pájaros en el tejado. No cantaban grillos. El silencio, más que ausencia, parecía una decisión. Elías palmeó el lomo del alazán, que resopló incómodo, y se acercó. En la pared exterior alguien había trazado cruces de carbón, casi borradas por el viento. En el dintel, clavada a la madera, una medalla de San Benito colgaba por un hilo de color, muda y vieja. Probó la primera llave. No entró. Probó la segunda. El metal cedió con un chirrido de garganta enferma y la puerta abrió hacia adentro con un aliento de frío que no pertenecía a la tarde. El olor lo golpeó. Una mezcla de leña vieja, grasa seca, especias muertas y algo más, un filo agrio, que recordaba a un trapo guardado con prisa después de limpiar sangre. Adentro, la semioscuridad tenía cuerpo. Apenas las rendijas dejaban, filetes de luz que cortaban el polvo en diagonales. Elías encendió una lámpara de aceite y el amarillo echó a correr por las paredes. Vio los hornos de adobe al fondo, boca grande y vientre redondo.
Vio las barras del techo de las que colgaban, petrificados por el tiempo, ganchos de hierro. Vio barriles de sal y pimienta cerrados con tapa, una mesa de corte con cicatrices, un montón de leña apilada, mezquite, encino, un poco de nogal, todo ordenado con el método de quien sabía que la prisa arruina el sabor. Elías dio un paso y el crujido de la madera respondió como una queja. Otro paso y una rata cruzó en carrera. No, no era una rata, era nada. Tomó conciencia de ello. No había rastro de roedores, ni excrementos, ni nidos, ni moscas, como si el lugar hubiera expulsado a la plaga de la que todo desierto se alimenta. Bonito, mausoleo, murmuró, porque el silencio exigía que alguien dijera algo. Revisó el mostrador donde antes pesarían carne y cobre. Encontró cuentas atadas con hilo, fechas, cantidades, nombres de capitanes y destacamentos, las rutas hacia Fuerte Selman y La Culebra, pedidos en aquellos años de sequía en que la carne era moneda y el humo garantía. En un cajón halló una navaja de barbero, un frasco con un polvo rojo que olía a chile molido, una plomada para colgar recto. Se acercó a los hornos. Tocó el borde y el hollín se le pegó a los dedos. Entre las brasas apagadas reconoció huesos que no supo si eran de res o de venado. En el muro de atrás, muy bajo, alguien había incrustado 3 clavos, formando una pequeña T, y alrededor, dibujados con tiza blanca, círculos imperfectos. No eran marcas de carnicero. Eran otra cosa. Un rumor de voces se le estrelló en la memoria. El viejo Ramiro era hombre de silencios largos. Dicen que si el humo faltaba, los perros se ponían a aullar. Cosas que uno guarda para entretener. El viaje, pensó, hasta que empiezan a mirar de vuelta. Salió un momento a respirar afuera. El sol ya estaba más bajo y las sombras del mezquite se alargaban sobre la tierra cuarteada como dedos delgados. Decidió que no quería pasar la noche. Allí, no la primera. Iría a la casucha que quedaba detrás del ahumadero y volvería a primera hora. Pero antes de marcharse, una curiosidad tosuda lo empujó a examinar el piso de tablas que se extendía desde la entrada hasta la zona de hornos. Las uniones de madera parecían normales salvo en un punto, casi pegado al murallón del fondo, donde el color del hollín se interrumpía en un rectángulo más claro, del tamaño de una puerta pequeña acostada. Elías apoyó la lámpara en el suelo y se arrodilló. Pasó la palma y sintió la costura, una línea finísima donde 2 tablas no encajaban del todo. Metió la uña y palpó un juego. Volvió al mostrador, tomó la navaja y se la llevó en el stand, el cinturón. A un costado del supuesto rectángulo había un cerrojo que el hollín había respetado, como si alguien lo hubiera engrasado ayer. Y allí, cubierto de polvo grueso, un candado que hacía juego con las llaves grandes del notario. No lo tocó aún. Se quedó sentado en cuclillas, escuchando. Por encima del latido en las orejas, nada. Ni el zumbido de un insecto, ni el roce de un ratón, ni la madriguera de los años. Un silencio limpio. Entre de día, le había dicho Corbalán. Y era de día. Pero la luz dentro del ahumadero parecía obedecer a otro reloj. Elías tragó. Acarició el borde del candado con el dorso de los dedos. El metal estaba frío, impropio del calor que pasaba del mediodía, como a un horno con la puerta abierta. Ese frío le recordó una madrugada a 15 millas de las Ánimas, cuando la caravana se quedó sin leña y durmieron abrazados a los mulos para que el viento no los pelara. Retrocedió la mano. Se puso de pie y recorrió de nuevo el lugar, como si faltara algo por ver antes de cualquier decisión. En una esquina encontró una caja de madera con la tapa clavada. La acercó a la mesa, hizo palanca con la navaja y levantó la tapa con esfuerzo. Adentro, papel cebolla envolviendo especias, anís, laurel, comino. Debajo, pequeñas bolsas de lona cosidas con hilo fino. Las abrió. Sal ahumada que seguía perfumada, pimienta, clavo. Y al fondo, una libreta atada con cordel. La desató. No era un libro de cuentas. Eran notas, listas de tiempos y temperaturas, nombres de maderas y frases que no pertenecían a ningún recetario. Si el humo amansa lo que no tiene nombre. 3 golpes a la puerta cuando todo esté quieto. No abrir si el viento viene del este. Volvió a sentir el impulso de reírse de sí mismo, de atribuirle a la soledad y al polvo la necesidad de inventar misterios, donde solo había oficio. Pero había algo en la caligrafía, la firmeza, la paciencia, que se parecía a la voz de Ramiro. Y entre las anotaciones en un margen, una frase subrayada 2 veces. Lo que duerme sigue respirando. Elías cerró la libreta,
La guardó en la alforja junto con el título de propiedad y la miró de reojo como si pudiera calentarse. Salió a la luz, rodeó el edificio y examinó la chimenea. Por dentro, el hollín formaba capas como las anillas de un árbol. Al pie, un montículo de ceniza endurecida se había agrietado con la sequía, dibujando mapas inventados. Metió el pie, con cuidado tanteó el borde. Vacío. Nada que no fuera lo que la vista decía. La casucha contigua tenía cama, mesa coja, un espejo chiquito y un crucifijo. Sobre la cómoda, un vaso con agua seca y la huella de unos dedos que no eran suyos. Elías dejó la alforja, colgó la chaqueta, abrió la ventana para que corriera el aire y por costumbre tanteó la culata del revólver. No iba a usarlo. Contra una puerta, pero la mano buscó instinto. Se lavó la cara y los brazos con la poca agua del barreño. Se miró en el espejo y se encontró más viejo que la última vez que se miró. O más serio, volvió al ahumadero antes de que el sol tocara la cresta de los cerros. La luz de la tarde entraba ahora con otro ángulo y revelaba detalles que por la mañana habían sido solo sombra. Un rasguño en la puerta, la marca de un caballo en el umbral, un cabello pegado a la resina seca de un barril. Cosas que no dicen nada por separado y juntas tampoco. Dejó la lámpara sobre el piso junto al rectángulo. Se quitó el sombrero, respiró hondo, lento, como si el aire fuera a responderle. Mañana, se dijo en voz baja, y la palabra rebotó contra el adobe como una moneda. Mañana, se obligó a cerrar. Corrió el cerrojo por fuera y giró la llave con el cuidado con el que se guarda una historia. Caminó hacia la casa. Al llegar, oyó risas a lo lejos, de la plaza. San Roque tenía su propia música al caer la tarde. Se puso la chaqueta, metió la libreta en el bolsillo interior y bajó al pueblo. Quería hacer una pregunta y hacerse otra. Quería escuchar sin creer. En el mimbre, Pardo le sirvió un plato de frijoles con trozos de carne que habían visto, días mejores. ¿Y? Preguntó como si hubieran estado hablando desde temprano. ¿Entró? Entré, dijo Elías. Huele a humo viejo y a otra cosa. La otra cosa es la que mandó cerrar al viejo Ramiro. Intervino una mujer en Pinos de Senchacó, la mesa de al lado, la fina, que cuchicheaba por oficio. Después de la noche de luna roja, no volvió a salir humo. Mi difunto dijo que oyó una especie de canto allá abajo. Los difuntos oyen de todo, interrumpió el sheriff Galvez, que limpiaba un Winchester con una tela. Lo que hay ahí es madera, hierro y recuerdos. Y si hubiera algo más, ya habría salido cuando hicieron aquella fogarada. ¿O no? Pardo se encogió de hombros. Pregúntale al padre Esteban, dijo. Él clavó la medallita en el dintel y se llevó el secreto en la sotana. Elías masticó lento. El cansancio le caía desde el cuello como un saco húmedo. Pagó, se puso el sombrero y cruzó a la iglesia. La puerta estaba abierta y el interior oía a incienso. El padre Esteban, un hombre pequeño con unas manos sorprendentemente fuertes, barría el pasillo central. Padre, saludó Elías. Soy Montoya, heredé el ahumadero. El sacerdote lo sostuvo con la mirada, y en sus ojos apareció un reconocimiento que no era del rostro, sino del apellido. Entonces heredó también una responsabilidad, dijo apoyando la escoba. A veces el mejor candado es el olvido, y a veces el peor. Solo quiero saber qué pasó. El cura respiró por la nariz, como quien huele una fruta para adivinar si está lista. Pasó que su tío era hombre de cumplir, con contratos, con clientes, con su conciencia, y un día decidió cumplir algo que no estaba en los papeles. Yo puse la medalla, él puso el resto. Si va a entrar, entre con el corazón despierto, y no encienda lo que no pueda apagar. No hubo más. A la salida, la noche ya había clavado su primer clavo en el cielo. Elías regresó al ahumadero con paso parejo. Cerró la casa, se acostó en la cama que crujió como si estuviera al tanto de todo, y se dijo que mañana abriría el rectángulo del suelo con calma de relojero. Aún así, el sueño tardó en llegar. Cuando por fin lo agarró, fue un sueño sin imágenes, un peso oscuro y largo que lo ancló a la cama. Antes de dormirse del todo, creyó escuchar un sonido desde el ahumadero. No un golpe, ni un arrastre. Un aliento como el de quien sostiene la respiración demasiado tiempo y encuentra por fin la manera de soltarla. Se levantó en la oscuridad, agarró el revólver, dio 2 pasos y se detuvo. No encendió la lámpara. No salió. Mañana, repitió. Y la palabra lo venció por fin. Al amanecer, cuando la luz todavía era fría,
Elías empuñaría las llaves y volvería a ese rectángulo de madera con candado que el hollín había aprendido a respetar. Pero esa es otra página. Aquí, la herencia ya había elegido en qué manos morir o volver a respirar. Amaneció con una claridad pálida que hacía crujir la escarcha en los bordes del río seco. Elías despertó con la misma palabra de la noche pegada al paladar. Mañana. Se vistió sin ruido, encendió el fogón pequeño de la casucha, calentó café ralo y por costumbre repasó en la mente una lista de cosas que un arriero prepara cuando el camino puede ponerse hondo. Cuerda, agua, filo, luz. Llenó una cantimplora, metió la navaja, un cincel, un martillo pequeño, una manta doblada, la lámpara con aceite fresco y un puñado de cerillas. Colgó el revólver a la cintura sin darse importancia, como quien cuelga la toalla en el respaldo de la silla. Antes de cruzar al ahumadero se detuvo a mirar el cielo. El viento venía del oeste. Recordó la nota en la libreta, no abrir si el viento viene del este, y pensó que los viejos ponían condiciones para todo. Igual agradeció la coincidencia, empujó la puerta de hierro. Adentro la noche, parecía no haber levantado campamento. El frío se pegó a los dientes como un mal pensamiento. Elías dejó la lámpara sobre la mesa de corte, la encendió y la luz amarilla corrió por las paredes con el susto de un perro nuevo. El rectángulo más claro en el piso lo esperaba como un compromiso. Probó la primera llave en el candado de la trampilla. Nada. La segunda entró como si el metal hubiera estado esperándola. Giró. Un clic nítido, casi pulcro. El candado se dejó quitar con docilidad. A un lado, el cerrojo estaba duro. Elías aflojó con el martillo, le dio 2 golpes secos, movió la plancha con paciencia. La trampilla respondió con un gemido bajo, un susurro de madera que no se decide. Levantó. Un soplo de aire húmedo le golpeó la cara, distinto al de arriba. Olía a tierra y a ceniza mojada, también a algo levemente metálico, como cuando uno se corta afeitándose. La luz de la lámpara se asomó a una escalera que descendía, en línea recta, peldaños de madera vieja embutidos en una pared de piedra encalada en otro tiempo. Elías amarró la lámpara a la muñeca con la cuerda por si las manos flaqueaban. Probó el primer escalón, luego el segundo. Bajó despacio contando. 12 peldaños, luego tierra firme. El sótano no aparecía en ningún plano, pero tenía la lógica del oficio. Techo bajo abovedado, paredes de piedra pegadas con barro, una especie de conducto ancho que bajaba desde la chimenea principal, empotrado en el muro como una garganta que trae el humo hacia abajo. El suelo, de tierra pisonada, estaba seco. Sobre él, una hilera de estantes de madera recia y en ellos cajas de distintos tamaños. Algunas estaban cerradas con tapa y brea oscura, otras atadas con soga. Cada una tenía marcas trazadas a cuchillo, un círculo con una raya, un ojo imperfecto, una media luna invertida. En el extremo más hondo, una mesa con patas de hierro y tablero de encino sostenía frascos de vidrio con etiquetas desvaídas, cuadernos apilados y una báscula pequeña. Elías respiró más hondo por primera vez desde que bajó y se dio cuenta de que el aire, aunque fresco, estaba vivo, moviéndose en remolinos pequeños como si obedeciera a un latido. Giró despacio. Vio en la pared opuesta a la escalera que alguien había trazado con carbonilla 3 círculos concéntricos alrededor de un clavo clavado muy bajo. Un clavo como los 3 del muro de los hornos. Entre los círculos, salpicadas como notas, sueltas, cruces diminutas. No parecían adornos, tampoco rezos. Eran medidas. Avanzó hacia los estantes. La primera caja le cupo entre los brazos. Pesaba más de lo que parecía. La bajó a la mesa. La tapa estaba sellada con brea que aún olía a resina. Con el cincel y la navaja levantó un borde. Tiró del cordel de seguridad y abrió. No había carne. Había papel. Cuadernos de tapas de cartón, mapas enrollados y debajo una cama de sal negra como para absorber recuerdos. Elías tomó el primer cuaderno. Letra firme de don Ramiro. Fechas, temperaturas, tiempos de ahumado, maderas. Mezquite para lo recio, nogal para lo dulce, meseta de encino para los cortes largos. Luego frases aisladas escritas con la misma letra que había visto en la libreta de arriba. No dejar sin humo. El humo es peso y límite. Si escucha los 3 golpes no responda. Separó los mapas. Eran del desierto cercano, con rutas que no salían en los itinerarios de arrieros. Había cruces en lugares sin pozos ni rancherías, anotadas con nombres que no eran topónimos. La senda ciega, la boca,
Palo de agua. En el margen, con letra más apurada, una lista de apellidos. Ríos, Cortés, Anaya. Y al lado de Ríos, un símbolo. Un ojo con una lágrima. Elías no pudo evitar el tirón en la memoria. En la cantina, la Fina había dicho que un empleado se perdió. Ahora ese empleado tenía nombre. Mateo Ríos. Abrió otro cuaderno. Era distinto. Encadernación de cuero gastado, esquinas bruñidas por dedos insistentes. En el lomo, con punzón, alguien había marcado «Recetas del otro lado». El título le provocó una incomodidad que no supo ubicar en el estómago o la nuca. Lo abrió. Adentro, páginas con dibujos de hornos y conductos, esquemas de corrientes de humo como si fueran ríos, listas de proporciones de sal y especias que encajaban con la razón, y de pronto nombres que no encajaban con ninguna cocina. Toro sin ojos, cabra de 2 lenguas, hombre de ceniza, cada uno con una preparación al lado, no de carne sino de contención. El animal no se come, decía, una anotación. Se fuma. Elías se pasó la mano por la cara. Las palabras le parecían ridículas, y sin embargo en ese sótano no lo eran. Había algo en la pulcritud de la caligrafía, en el orden con que estaban dispuestos los instrumentos. Sobre la mesa, ganchos pequeños, pinzas, una regla, un rosario sin crucifijo que quitaba ganas de reír. Se inclinó hacia los frascos. Vio polvos de distintos colores, hojas secas, granos de resina, cosas identificables, anís, clavo, salitre, y otras que no lo eran, huesecillos que no parecían de ave, dientes con una curva extraña, fragmentos de uñas demasiado gruesas. Cada frasco tenía una etiqueta con tinta corrida: ceniza de luna, sal de misa, polvo de lomo ajeno. A un lado 3 botellines con líquido ámbar. Una etiqueta decía: no mezclar con aceite de linaza. Elías acercó la nariz. El olor le resultó familiar, como una mezcla de aguardiente y pino. En la pared, encima de la mesa, había un papel clavado con una tachuela, protegido por una hoja de vidrio. Era una carta, o lo que quedaba de una, escrita con letra apretada y sin saludar. Si no regreso a San Roque antes de la próxima luna nueva, cierre el bajo. No encienda los hornos. No deje que nadie golpee la madera. Si escucha mi voz, no soy yo. La firma: R. Montoya. Elías se quedó mirando la firma como si al verla pudiera escuchar la voz que la escribió. Pasó la yema del dedo por el vidrio cubierto de polvo. ¿Qué clase de hombre escribía eso y seguía pesando reces en la superficie como si la vida fuera normal? ¿Qué clase de deuda hace que uno se hunda en el suelo de su propio oficio? Exploró el resto del cuarto. Hacia el fondo, junto al conducto del humo, había un cajón grande con hebillas metálicas. Lo acercó con esfuerzo a la mesa. Abrió. Adentro, sacos de sal y carbón finísimo, como harina negra. Había también una máscara de cuero con 2 filtros artesanales y unas gafas con cristales ahumados. Parecían herramientas para trabajar. En humo denso. A un costado, una campanilla de bronce con una cuerda que se perdía hacia arriba, probablemente hasta los hornos. Tiró de la cuerda apenas. La campanilla tintineó apagada, como si sonara dentro de un bolsillo. Volvió a los mapas. Desplegó uno sobre la mesa. En rojo, una ruta que salía del ahumadero, cruzaba el cauce del río seco, subía a un afilado cerro y terminaba en un punto marcado como la boca. Al margen, 5 fechas espaciadas por meses y la palabra ciclos. Debajo, un apunte: el humo calma, el humo promete, el humo confina. Había otra frase más tarde con la tinta ya pálida: lo que se alimenta de aire se doma con humo. Elías se rió sin ganas. Doma. Durante meses había domado mulas a gritos y paciencia. Esta idea de domar con humo le parecía una extravagancia. Aún así, la frase se le pegó en el cogote como el sudor frío. Antes de cerrar la primera caja, notó que en el fondo había un sobre pequeño de papel grueso, sellado con cera. Lo abrió con cuidado. Adentro, 3 golpes secos llegaron desde el techo, como si una mano gigante hubiera tocado el mundo justo encima de su cabeza. La lámpara tembló en su muñeca. Elías se quedó inmóvil, el corazón de pie dentro del pecho. 1, 2, 3. Exactos, no fuertes, reconocibles. Se obligó a respirar. Miró hacia arriba. El conducto del humo se perdía en la oscuridad como la garganta de un animal dormido. Los golpes no se repitieron. Metió los dedos en el sobre. Un mechón de pelo gris atado con hilo rojo y un papelito con una sola palabra: Mateo. Cerró el sobre sin saber bien por qué. No tenía costumbre de persignarse,
pero la mano subió sola hasta el pecho y trazó un gesto torpe. Volvió a la trampilla. Subió los 12 peldaños, solo para comprobar que la puerta de arriba siguiera abierta. Lo estaba. El aire del ahumadero, comparado con el del sótano, parecía árido. Asomó la cabeza afuera. Nada en el patio. El alazán, al sol, movía la cola con fastidio. Elías hizo algo que en otro momento le habría parecido ridículo. Golpeó la madera del marco 2 veces con los nudillos. Nada respondió. Volvió a bajar. Decidió ordenar. Puso los cuadernos en una pila, los mapas en otra, los frascos más comunes a la izquierda, los que le daban repulsión a la derecha. Leyó más. En un cuaderno encontró la entrada de una fecha. Luna roja sobre la boca. Mateo no volvió. Oímos su canto dentro del humo. No abrir. No abrir. En otra más vieja. El capitán Cortés paga por un ahumado que no se pudra en 2 meses. El humo solo no basta. Se reza en cruz y se añade sal de misa. Funciona. Elías quiso discutir. Con la hoja, decirle que la sal de misa no cambia el mundo, pero la verdad era que había comido carne de ese ahumadero que nunca se echaba a perder. Y la verdad también era que a veces lo que se reza se parece mucho a lo que se hace cuando uno trabaja bien. Encontró junto a la campanilla una palanca de hierro empotrada en el muro, con 3 posiciones marcadas con muescas. Arriba, medio, abajo. Junto a cada muesca, un trazo de tiza. A, M, C. En un margen del cuaderno de cuero, una nota. A, abierto. M, mezcla. C, cierre. Nunca dejar en C más de 7 minutos. Elías movió la palanca a M. Un susurro se encendió en el posentoesios, conducto, y el aire en el sótano adquirió un sabor a hollín reciente. El humo de algún resto en los hornos debía estar bajando. La idea de un sistema que alimentara el sótano con humo no le resultó absurda. Era ingeniería campesina, como un secadero invertido. Dejó la palanca en A. No quería probar nada sin entender la escala de las consecuencias. Regresó a los estantes. En una caja más pequeña, marcada con una media luna invertida, encontró tarros con grasas endurecidas y un sello redondo. El sello tenía las iniciales RM y alrededor un lema: fuma lo que respira. Lo leyó 3 veces. Cada vez le pareció más desatino y a la vez más exacto. Elías se sentó en el borde de la mesa y cerró los ojos un momento. El silencio del sótano no era silencio, era espera. Se dio cuenta de que llevaba rato contando sin saberlo. Objetos, peldaños, golpes. Los arrieros cuentan para no perderse. Quizá por eso, casi sin querer, golpeó con los nudillos la mesa 3 veces. 1, 2, 3. El sonido se tragó en la C madera. La campanilla no sonó. El conducto del humo no respondió. Pero otra cosa sí. Un eco muy tardío se estrelló contra su nuca, como si viniera por debajo del suelo, no por encima. Un golpe, luego 2, luego 3. Le devolvieron la cuenta con una paciencia que no era suya. Se puso de pie, de golpe. La lámpara lanzó sombras elásticas en las paredes. Elías miró el piso, la junta donde la tierra pisonada se había cuarteado. Nada se movía. Pero el oído había aprendido ya a distinguir entre el ruido y la intención. Lo que había sonado tenía intención de responder. Se obligó a cambiar de ritmo. Guardó los cuadernos que podía cargar en la alforja. Dejó los mapas extendidos tal como estaban. Anotó en un trozo de papel la posición de la palanca. A. Sopló la lámpara para que la llama no se alzara sin querer y se acercó a la escalera. Antes de subir se volvió. Agradeció sin saber a quién el orden de Ramiro. Ese orden le daba la ilusión de que un hombre puede mandar en su sótano. Arriba, la luz del día había crecido. Elías cerró la trampilla con suavidad, pasó el cerrojo, dejó el candado, sin cerrar del todo. Puso la oreja contra la madera. Nada. Volvió a respirar como un hombre y no como un que escucha detrás de una puerta. Salió, se sentó en el escalón de la casucha y se lavó la cara con agua fría. Las manos le temblaban con el temblor pequeño de los oficios que no se han terminado. Miró hacia el pueblo. Pensó en Pardo, en La Fina, en Corbalán, en el padre Esteban. Contarles lo que había visto era invitar preguntas que no quería responder. Todavía. Callar era cargar con una historia que no había pedido. El título de propiedad pesaba menos que la libreta dentro de la chaqueta. Comió un pedazo de pan duro con queso, bebió agua y regresó al interior para asegurar lo que podía asegurarse. Revisó los hornos de arriba con otros ojos. Notó que, en la base del más grande,
Una rejilla escondida dejaba entrar aire a un conducto que seguramente conectaba con la palanca de abajo. Por dentro de la boca de horno, en un ladrillo que parecía igual a todos, había un símbolo grabado, la misma media luna invertida de la caja de las grasas. Al tocarlo, el ladrillo estaba frío, no como el resto, como si por ahí corriera otra cosa. Se apartó. No era tonto. Ya había visto mulas diablas que patean cuando uno las mira de frente. A la tarde iría a ver al padre Esteban. No a pedirle permiso, a pedirle palabras. Entre los cuadernos de Ramiro y el eco de los 3 golpes, había un puente que no sabía cruzar solo. Antes de salir del ahumadero se detuvo en el umbral. El viento había girado una pizca, apenas lo justo para mover un hilito de polvo en el aire. Elías escuchó. El rumor mínimo del desierto, la queja del cuero en la silla del alazán, una campana lejana en la iglesia. Y mezclado con todo, un aliento que no venía de afuera ni de adentro, sino de entre. No era voz, no era bramido. Era una respiración que alguien había sabido domar con humo durante años. Cerró. Puso llave. Se guardó las 2 llaves y el sobre de Mateo en el bolsillo interior. Cuando echó a andar hacia el pueblo, el sol ya estaba alto, pero la sombra del ahumadero parecía quedarse un momento pegada a sus talones antes de soltarlo. A mitad de camino se detuvo. En la libreta de Ramiro había una frase subrayada 2 veces. Si escucha los 3 golpes, no responda. Elías la había olvidado justo antes de contestar. Sonrió sin humor. El desierto tiene un modo obstinado de enseñar. Primero deja que uno meta la mano en el nido de víboras y después muestra los dientes. Está bien, dijo en voz baja, sin saber a quién. Aprendo rápido, y siguió andando. Detrás de él, el ahumadero quedó quieto, pero abajo, en la frontera entre la tierra pisonada y la piedra, algo había contado también, y había tomado nota. La tercera mañana desde que Elías tomó posesión del ahumadero amaneció extraña. El aire, que solía ser seco como hueso, venía cargado de una humedad impropia, como si en algún lugar cercano hubiese llovido durante la noche, aunque el cielo amanecía limpio y azul. Elías se restregó los ojos sentado en el catre de la casucha. Había dormido mal. Sueños que no eran sueños lo habían perseguido. Sombras que se movían en torno a los hornos. Voces que lo llamaban por su nombre. Y la impresión nítida de que el humo mismo lo rodeaba, apretándole los pulmones como si quisiera entrar en él. Se incorporó, bebió el último sorbo de café rancio de la noche anterior y salió a revisar el corral. El alazán, nervioso, había mordido parte de simples la madera del cercado. Tenía los ojos abiertos, blancos, como si hubiera pasado la noche vigilando algo. Elías le acarició el cuello para calmarlo, pero el animal apenas se dejó. Sabía que no podía postergar más la revisión del sótano. Lo que había visto en las cajas y leído en los cuadernos no dejaba lugar a dudas. Don Ramiro había trabajado con algo más que carne y especias, y Elías, lo quisiera o no, había heredado esa carga. El horno encendido el sol aún no se levantaba del todo cuando encendió la lámpara y se internó en el ahumadero. Cerró la puerta tras de sí y permaneció, quieto un instante. El silencio era tan denso que el crujido de sus botas en la madera le pareció un grito. Se acercó al horno principal. El ladrillo con la media luna invertida seguía frío al tacto, como si el tiempo no le afectara. En un impulso que no supo explicar, quizá la necesidad de comprobar si las notas de Ramiro eran simples desvaríos, Elías amontonó leña, seca, y la prendió. El humo comenzó a elevarse lento, llenando el horno con una neblina espesa que olía a resina y carne añeja. Al cabo de unos minutos, el conducto que bajaba hacia el sótano empezó a vibrar como una garganta. Elías sintió el tirón de volver a bajar para ver qué ocurría, pero sus pies no se movieron. Permaneció frente al horno, observando cómo el humo se escapaba por rendijas invisibles y se arrastraba por el aire, dibujando figuras que se deshacían al instante. Una de esas figuras, sin embargo, no se deshizo. Elías juró ver por un segundo un rostro humano formado de hollín, con la boca abierta en un grito que no emitía sonido. Parpadeó y la imagen se esfumó. Los cuadernos hablan con la lámpara en una mano y la libreta de Ramiro en la otra. Elías se sentó en la mesa del ahumadero. Volvió a leer la página marcada con sangre seca. El humo guarda. El humo contiene. Pero si cesa el humo, despierta lo que nunca debe probarse. Más adelante, otra anotación decía: Mateo abrió lo que no debía. Oímos su canto dentro del humo. 3 golpes y luego silencio. Sellé el bajo con sal y con rezos. Pero respira aún.
Elías recordó los 3 golpes que había escuchado en el sótano el día anterior. Apretó la libreta con los dedos hasta que el papel se arrugó. El murmullo en la trampilla sellada parecía llamarlo. No necesitó bajar. Apenas se inclinó sobre ella. Notó que el aire subía desde abajo, caliente y húmedo, distinto al fresco que había sentido antes. Pegó la oreja a la madera y escuchó un murmullo. No eran ratas ni corrientes de aire. Eran voces, graves y arrastradas, repitiendo algo en un idioma que no conocía. Retrocedió con brusquedad, golpeándose la espalda contra la mesa. La lámpara casi se le cae de las manos, pero las voces continuaron, suaves, como un rezo interminable. «¿Qué demonios guardaste aquí, tío Ramiro?», susurró, aunque sabía que no había respuesta. La visita del padre Esteban decidió que no podía seguir, solo con aquello. Antes del mediodía ensilló el caballo y bajó al pueblo. El padre Esteban lo recibió en la penumbra fresca de la iglesia, barriendo como siempre. «Volvió al humo», dijo el cura sin que Elías explicara nada. «Padre, hay algo en ese sótano, algo que no es de este mundo. Lo escuché anoche, y cuando encendí el horno, lo vi». El sacerdote dejó la escoba contra la pared y se persignó con lentitud. «Tu tío Ramiro hizo un pacto, hijo, no con hombres ni con el diablo, con el humo. Creía que podía contener lo innombrable, guardarlo como se guarda carne salada. Yo bendije la puerta, pero lo que está allá abajo nunca dependió de mis rezos, solo del humo. Mientras el humo arda, duerme. Si cesa, despierta». Elías tragó saliva. ¿Y si ya despertó? El sacerdote lo miró largo rato, como si midiera si Elías tenía derecho a escuchar la verdad. Finalmente dijo: «Entonces no habrá humo suficiente en todo el desierto». La noche en el ahumadero volvió al anochecer. El cielo estaba limpio, pero una bruma leve se enroscaba alrededor de la chimenea del ahumadero, como si la tierra misma exhalara. Elías entró decidido. Si lo que había allí abajo respiraba, debía verlo con sus propios ojos. Encendió el horno una vez más, bajó la trampilla y descendió los 12 peldaños. El sótano estaba lleno de humo, más denso que nunca, girando en espirales. Los frascos vibraban levemente sobre la mesa. Las marcas de tiza en la pared parecían brillar con un fulgor apagado. En medio de la niebla, vio una sombra alargada. No tenía forma definida, pero en su interior chispeaban brasas rojas como ojos. Se movía despacio, como quien se despereza, tras un sueño largo. Entonces lo escuchó, una voz profunda que no venía de ninguna boca visible, sino de todas partes a la vez. «Elías». El humo se arremolinó en torno a él, acariciándole el rostro como dedos fríos. La voz repitió su nombre, más fuerte, más clara. Elías retrocedió hacia la escalera, el corazón golpeándole las costillas. El rostro de humo que había visto en el horno apareció de nuevo, esta vez más definido, y abrió la boca. No gritó, rió, una risa hueca que resonó en el pecho del joven como un tambor. Subió los peldaños de 2 en 2, cerró la trampilla y echó el cerrojo con manos temblorosas. El humo se filtraba aún por las rendijas, y con él la voz repitiendo una y otra vez su nombre. Esa noche en la casucha no pudo dormir. En la penumbra, el aire se llenó de un olor a leña quemada y a grasa vieja, y aunque cerró ventanas y puertas, las sombras del humo seguían danzando en las paredes. Elías comprendió con un terror sereno que ya no era dueño de la herencia, era rehén de ella. El amanecer llegó sin alivio. Elías había pasado la noche entera sentado en el catre de la casucha, con el revólver en una mano y la lámpara apagada en la otra. No durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el humo dibujar un rostro que reía sin sonido. Y cada vez que el silencio se estiraba demasiado, juraba escuchar su nombre susurrado desde el piso de madera del ahumadero. Apenas salió el sol, salió también Elías, buscando aire que no oliera a brasas viejas. El alazán estaba sudado, como si hubiese corrido toda la noche, pese a no haberse movido del corral. «Los animales saben lo que los hombres prefieren ignorar», murmuró mientras le acariciaba el cuello. Tenía 2 caminos: huir y dejar que el ahumadero se consumiera solo, o enfrentar lo que Ramiro había dejado encerrado. La primera opción era la más sensata, pero también sabía que lo que respiraba bajo ese suelo no se conformaría con que él cerrara la puerta. Si el humo ya lo llamaba por nombre, era porque lo había elegido. El retorno al sótano Elías preparó todo como quien se alista para un viaje largo. Cuerda, cantimplora, cerillas, la libreta de Ramiro, un crucifijo prestado del padre Esteban y una bolsa con sal.
El cura había insistido en entregársela la tarde anterior al verlo entrar en la iglesia con el rostro cenizo. No es la sal lo que ahuyenta al mal, le había dicho, sino la fe de quien la esparce. Si dudas, solo será polvo. Elías no contestó, pero se guardó la bolsa, encendió el horno principal hasta que las llamas rugieron y el humo llenó la chimenea. Luego abrió la trampilla y bajó los 12 peldaños. El sótano estaba distinto, palpitaba. El humo giraba en remolinos lentos como si obedeciera a una respiración. Los símbolos de las paredes brillaban más nítidos, alimentados por la brasa de los hornos. En medio del cuarto ya no era una sombra indefinida, era cuerpo, una figura alta negra como carbón, con el torso humano y las piernas torcidas como las de un toro. En el pecho ardían brasas, en el rostro 2 ojos rojos, más vivos que el fuego mismo. Al fin, dijo la criatura, y su voz fue todas las voces del humo, desde el murmullo más bajo hasta el bramido de los hornos. Elías alzó el revólver. Disparó una vez. La bala atravesó la niebla ardiente y se apagó como gota en el desierto. La criatura rió. El humo no mata al humo, hijo de Ramiro. La revelación de Ramiro Elías retrocedió hacia la mesa, tomó la libreta de cuero y la abrió al azar. Allí estaba, escrito con letra apresurada: si un día el sello falla, no intentes destruirlo. No se destruye lo que no nació. Solo puede volver a dormirse con el mismo humo que lo trajo, pero alguien debe quedarse para alimentarlo siempre. Elías entendió al instante. Don Ramiro había sido ese guardián. Su vida entera había estado dedicada a mantener al monstruo bajo control. Y al morir, la tarea había pasado a él, al heredero, que no pidió herencia. «Me necesitabas, ¿verdad?», susurró Elías con la voz quebrada. «Por eso el humo dice mi nombre». La criatura se inclinó y el calor de su respiración le chamuscó la piel. «Necesito un guardián. O necesito abrir las puertas. Tú decides». El sacrificio Elías apretó el crucifijo en una mano y la bolsa de sal en la otra. Con pasos firmes trazó un círculo de sal alrededor de la criatura. El humo rugió, se agitó pero no pudo atravesar la línea. «Mientras respire el humo seguirás aquí», dijo Elías recordando las palabras del cuaderno. Corrió hacia Isentes, la palanca empotrada en la pared, y la bajó a la posición marcada con M. Los hornos rugieron arriba. El humo descendió como una cascada oscura, llenando cada rincón del sótano. La criatura se retorció bramando con furia y sus ojos de brasa se apagaron poco a poco hasta quedar como cenizas rojas. Elías comprendió entonces el precio. El humo debía seguir siempre día y noche. Alguien debía vigilarlo, alimentar el fuego, asegurarse de que jamás se extinguiera. El eco de la libreta resonaba en su mente. Alguien debe quedarse para alimentarlo siempre. El final del guardián, cuando el sol se puso esa noche, en San Roque vieron salir humo de la chimenea del viejo ahumadero por primera vez en décadas. Los vecinos lo comentaron con asombro y algo de miedo. Algunos dijeron que olía distinto, más amargo. Nadie volvió a ver a Elías en el pueblo. La casucha quedó vacía, la cama intacta, la alforja abandonada. Solo el humo seguía, día tras día, noche tras noche, sin cesar nunca. Con el tiempo los pobladores aprendieron a no acercarse demasiado. Los niños crecieron sabiendo que no. Se debía jugar cerca del río seco, porque allí habitaba el humo que respiraba. A veces, en noches sin luna, el viento traía hasta la plaza un murmullo. Los ancianos con voz baja repetían lo que creían escuchar. Al fin respiró. Y aunque la chimenea nunca dejó de escupir humo, nadie supo si dentro, cuidando los hornos, quedaba todavía un hombre, o solo el humo había aprendido a llamarse Elías.